Con la revelación de los modos de juego de WWE 2K24, muy pocos detalles generaban tanto interés en los jugadores como la revelación del roster final del videojuego. Con la premisa de que WWE 2K24 contará con más de 200 luchadores entre leyendas y personajes activos en televisión, la serie este año parece que dará un nuevo paso en el camino de conformar un roster sólido, similar a sus antecesores. Sin embargo, este año está marcado por grandes ausencias por primera vez en la serie, y a la falta de confirmarse algunos nombres como los contenidos descargables, los planes parecen que podrían cambiar sobre la marcha, respecto a luchadores como Brock Lesnar, de quienes vamos a profundizar en el video del día de hoy, analizando el roster completo del videojuego, los nuevos luchadores y los eliminados del anterior juego. Pero antes de comenzar, los invito a apoyarme con su pulgar arriba si les gusta el análisis de este video, además de suscribirse para no perderse el contenido próximo de WWE 2K24 en el canal. Sin mucho más, que comience el video. Como mencionamos en el inicio del video, WWE 2K24 contará con la premisa de contar con un roster extenso de más de 200 luchadores, algo que romperá récords en la serie con el roster más grande nunca antes visto en un juego de la serie. Esto viene en gran parte por el regreso de múltiples leyendas y personajes únicos a la franquicia de WWE, los cuales fueron desapareciendo con el pasar de las entregas. Pero adicional a las leyendas, el cambio generacional en la compañía ha permitido que nuevos luchadores de marcas de desarrollo como NXT tengan protagonismo propio en el videojuego, como el que tendrá este año en 2K24. Acabando con esta introducción general, WWE 2K24 contará con un roster aproximado a los 229 personajes, entre modelos alternativos, managers y personajes únicos. Algunos luchadores fueron confirmados de manera oficial vía 2K, pero otros fueron insinuados por la desarrolladora y se tiene certeza temporal que podrían estar. Confirmados oficialmente por 2K y recopilados gracias a la página SmackDown Hotel, 229 luchadores y managers formarán parte de WWE 2K24. El contador de personajes se dividiría en las siguientes secciones: 75 leyendas, 49 luchadores de Raw, 44 de SmackDown, 43 de NXT y 8 managers. En búsqueda de rememorar los 40 años de la vitrina de los inmortales, las leyendas tienen un grado de relevancia importante este año, contando con varios atuendos alternativos. Los nombres más importantes que se agregan este año a las leyendas que harán su regreso son nombres como Dude Love, Ken Shamrock, Mankind, Ricky Steamboat, Rick Rude, Dusty Rhodes, William Regal y George Steele. De forma impresionante, personas como Shamrock harán su regreso a la serie tras WWE 2K16 con su participación en el 2K Showcase de Stone Cold. Por otro lado, las otras personalidades de Mick Foley también regresarán a la serie después de sus últimas apariciones en 2K20 y 2K18 respectivamente, un interesante agregado que se complementará con el roster de leyendas en este año. Adicional a las personalidades de Foley, un luchador destacado que es oficialmente anunciado es Bray Wyatt, quien este año ocupará un rol de leyenda y contará con 3 personajes en el juego, su versión 2023, The Fiend y el Uncle Howdy. Quizás este sea uno de los juegos más completos en torno a los modelos alternativos de Bray Wyatt, a menos que a futuro haya un modo exclusivo a su persona. Otro confirmado a pesar de sus apariciones recientes en All Elite Wrestling es Rob Van Dam, quien mucho se dudaba si estuviera o no en el juego, si estará por su contrato de leyenda con la WWE que le permite ceder su imagen para este tipo de proyectos. Finalizando con el apartado de las leyendas, Muhammad Ali hará una participación en este videojuego como un personaje invitado, conformando el roster base del juego como una leyenda alumni por su participación en el primer main event de WrestleMania. Continuando por la parte del roster de Raw, los nuevos luchadores confirmados para la marca y que estarán en la versión final son Bronson Reed, Chelsea Green, Tegan Knox y Maxine Dupri. 4 luchadores que se pensaba podrían haber llegado tranquilamente como DLC, todo indica que estarán en la versión final, lo cual abre preguntas sobre los luchadores que deberíamos estar viendo como contenido descargable. Por parte de SmackDown, los nuevos confirmados son Isla Dawn y Scarlett, quien en el caso de la segunda luchadora hará su debut por primera vez como personaje activo para el modo exhibición, fuera de ser manager como los juegos anteriores. La marca con más luchadores nuevos se puede decir que es NXT, la cual presentará como nuevos luchadores a Channing Lorenzo, Fallon Henley, Brock Jensen, Doc Hudson, Thea Hale, Joey Coffey, Josh Biggs, Tsanga y Wolfgang. A pesar de confirmarse estos nombres temporalmente y no encontrarse la actual campeona de NXT, Lyra Valkyria, la hipótesis principal es que podría confirmarse en estos días, o que acabe siendo DLC, caso similar a Tiffany Stratton el año pasado. Por último, en el listado de managers nuevos tenemos interesantes adiciones, tales como Teddy Long, Miss Elizabeth, Katie Kelly y Paul Bear,
Parece ser que 2K este año ha apostado en devolver varios personajes clásicos a la serie, siendo quizás uno de los más importantes Paul Bear, quien hace su regreso a la franquicia desde su última vez en 2K16. Un personaje curioso es el de Katy Kelly, el cual no tiene un sentido alguno de estar allí incluido, pero podría reemplazar a Kyla Braxton en los modos de juego como la entrevistadora del mismo. Pasando al apartado de los posibles DLC, como hemos visto, 2K24 agregará varios luchadores al roster base que tranquilamente pudieron haberse elegido para hacer contenidos descargables. Esto deja un panorama bastante claro de cara a los contenidos descargables, con luchadores del estilo de Carlito, Nia Jax, Lydia Valkyria, siendo introducidos al juego mediante este medio. De momento, el único personaje DLC confirmado es el de Post Malone, un artista de Estados Unidos que este año ha sido elegido como el productor ejecutivo para el rol del soundtrack. Similar a años pasados con Machine Gun Kelly, este año Post Malone será introducido a 2K24 como DLC, siendo hasta el momento el único confirmado además del pack de 40 años de WrestleMania que se lanzará para el verano estadounidense. La especulación en torno al anuncio de los DLC lleva a pensar que podría suceder durante la semana de lanzamiento del juego, debido a que, durante la próxima semana, se estará mostrando contenido de los modos restantes, asimismo que confirmar los últimos detalles de 2K24. Entre los luchadores más importantes eliminados por la confirmación del roster gracias a 2K están personajes como Goldberg, Edge y Dolph Ziggler. Se sabía desde un inicio que estos personajes no llegarían a las versiones finales debido a la finalización de sus contratos con la compañía, pero algunos permanecían con esperanzas de verlos por lo menos en una última edición. Sin embargo, aquí entran dos personajes que se mantienen en duda su participación en el videojuego, siendo Vince McMahon y Brock Lesnar. Debido a la reciente controversia en torno a la salida de Vince McMahon de la compañía, muchas personalidades cercanas a la WWE han sido separados del producto, hasta buscando ser eliminados de proyectos como los videojuegos de WWE. Incluido el señor McMahon, Brock Lesnar, quien fuese un luchador importante de la compañía por su estatus de leyenda, ha sido marginado de cualquier plan en la programación de la empresa, asimismo que ahora peligra su aparición en 2K24. Con la confirmación del roster por parte de 2K, Brock no ha sido nombrado entre los luchadores que estarán en el juego, lo que genera incertidumbre sobre si se trata de una estrategia para evitar generar controversia con su nombre en el juego o realmente ha sido eliminado del proyecto. Gracias a Mike Straw, un periodista de Insider Gaming que cubre información de desarrolladores, él afirma que se desconoce el estado de Brock Lesnar en el videojuego a este punto, debido a que si bien se creía que estaba confirmado al 100% por su participación en el showcase, podría haber complicaciones que cambien algo en el juego final. 2K ha estado ganando tiempo sin responder a las preguntas de los medios respecto al estado de Brock en el juego, haciendo que varios luchadores importantes del roster no sean anunciados en el listado final, tales como Drew McIntyre o Kurt Angle, que está claro que aparecerán. Aunque la situación parece poco clara, estando a 2 semanas de la salida del juego, parece que se mantendrá en secreto en lo que resta de la campaña comercial de WWE 2K24. Dime entonces en la caja de comentarios a quién esperas ver en 2K24 o cuál de los nuevos personajes que ya han sido confirmados te llamó la atención. Los invito a suscribirse y apoyarme con su pulgar arriba para continuar haciendo cobertura del videojuego en las pocas semanas a su salida. Sin mucho más, yo fui Sebastian Cage y los veo en el próximo video.